Buenas tardes, hermanos. Es un gusto poder dirigir los cantos el día de hoy y gracias a Dios por sus misericordias para cada uno de nosotros, que sin duda Él es el que nos mantiene con salud, nos mantiene con lo suficiente con lo necesario para poder seguir día con día. Y vamos a buscar el primer himno de esta tarde, himno número 158. Himno número 158, Hermoso Salvador. Hermoso Salvador, Creador de todo, Hijo de Dios y hombre a ti, Lord. A ti solo honraré, te reverenciaré, de mi alma, vida, sol y amor. Qué limpios campos hay en la primavera, cuya belleza nos da placer. Más bello es el Señor, más puro el Salvador, que imparte gozo al triste ser. Brillan con bella luz el sol y la luna, la luz de estrellas no tiene igual. Jesús es superior, brilla con más fulgor, porque luz será angelical. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, te damos por este día. Gracias por tus grandes bondades, tu misericordia para cada uno de nosotros. Y Padre, ahora en este servicio pedimos que tú estés con cada uno de nosotros, que unidos, Señor, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, Señor, podamos dar gloria y honra a tu nombre, no solamente con estos himnos, Señor, sino con nuestra vida diaria, Señor, con nuestros hechos. Y Padre, pedimos que estés entre nosotros, Señor, entre cada familia, podamos sentir gozo, podamos sentir alegría, Señor, de que en espíritu, Señor, estamos unidos, estamos como un solo cuerpo, Señor, en ti. Pedimos todo esto y tu bendición, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Siguiente himno, hermanos, número 88. Himno número 88. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por
su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas. Llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Amén. Hermoso himno que habla del grande amor que el Señor Jesucristo tiene para con nosotros. Vamos a buscar el himno número 106, el siguiente himno número 106. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz, la entera que
Amén, hermanos. Este himno nos habla de la soberanía de nuestro Dios, que a pesar de cualquier problema, Él siempre está en control y principalmente Él nos ha dado la salvación y esto solamente por gracia. Siguiente himno, hermanos, número 441. Número 441. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor, sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva, le entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Amén, hermanos. Siempre buscando refugio y consuelo en nuestro Dios, en su palabra, lo que Él tiene para nosotros día con día, en nuestros devocionales, en nuestra comunión con Él. Es cierto que Él nos suple lo que necesitamos. Último himno de esta tarde, hermanos, el himno número 366. Himno número 366. Vamos a cantar con fuerza el último himno de esta tarde, de este domingo, Día del Señor. Que mi espíritu, Padre, te busque de veras y tu presencia me llene sin más. Que mi enfoque esté en amarte, limpia mi ser
que vea tu faz. Mi anhelo eres tú, Señor, pon en mí tu fervor y más sed de mi Dios. Oye mi voz, su poder en mí pon, no para ser, sino amarte con fiel corazón. Padre, llena mi alma y hazme un siervo, que mi amor me motive a seguir. Haz que te siga sumiso y puro, mi gozo ser y mi gloria en vivir. Mi anhelo eres tú, Señor, pon en mí tu fervor y más sed de mi Dios. Oye mi voz, tu poder en mí pon, no para ser, sino amarte con fiel corazón. Amén. Espero se hayan gozado estos himnos, hermanos, y les mando un saludo allí en sus casas y orando por cada uno de nosotros, de ustedes, y esperando pronto podamos volver a vernos aquí en el templo. Voy a dar el lugar al hermano Eder para que continúe con el servicio. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Estuvimos un buen tiempo en los himnos y notaron, esta vez fueron 5 himnos. Aquí empezarnos ya a acostumbrar a cuando regresemos a la normalidad. También tuvimos en esta ocasión la presencia del hermano Cristian, y la segunda voz la hizo nuestro hermano Jonathan. Y también gracias a Miguel y a Leslie en las grabaciones. Seguimos, pues sigan orando, ya se acerca, de hecho, ya el 1 de junio se ha acabado la jornada de sana distancia, lo cual no significa que todos a la calle. Recuerden estar atentos a las instrucciones del gobierno. Todos regresan, bueno, por lo menos Morelos regresa al semáforo rojo, que es como si siguiéramos nuestra sana distancia hasta que cambie de semáforo. Sin embargo, del color del semáforo, y sin embargo estén orando para que podamos ser guiados por Dios para empezar, para que en cuanto la autoridad nos avise, podamos comenzar a planear el regreso. Ya saben que no va a ser como antes, no va a ser un regreso de iglesia llena, por lo menos al principio. Entonces estén orando al respecto. Sigan orando también por cada uno de nosotros, estemos orando unos por otros. Hasta el momento, gracias a Dios, no hemos tenido propiamente ningún enfermo dentro de la iglesia. Sí, tenemos conocidos que han caído en enfermedad y gracias a Dios por sus cuidados. También hemos tenido pérdidas de familiares de miembros de nuestra iglesia. Pues sigamos orando por ellos y también orar por los nacimientos. Ya las 3 hermanas que iban a tener su bebé durante la jornada de cuarentena, pues tuvieron sus bebés y gracias a Dios los 3 siguen bien. También les invito a estar orando por las cuestiones de la administración, por esas cuestiones administrativas. Estén orando por el colegio.
El colegio tiene necesidades económicas especiales. Estamos orando porque los padres de familia puedan cubrir los gastos que deben de cubrir, y que Dios también haga su obra como ha estado haciendo hasta este momento. Y también la iglesia, yo les invito a seguir ofrendando, diezmando. Nos vamos acercando al punto 0 de reservas. Entonces, pues estamos tratando de mantener nuestros compromisos con los misioneros, pero les invitamos a seguir ofrendando. Vamos a recordar los anuncios para esta semana. El miércoles el servicio de media semana, 7 de la noche. Luego el viernes hay una reunión de hermanas a las 6 de la tarde. No es reunión, es una transmisión en vivo para las hermanas a las 6 de la tarde. La clase de niños me parece que es a las 12 del día el próximo sábado. 12 del día es una transmisión en vivo, entonces para que lo tengan en mente. Lo estábamos haciendo a las 6:30 de la tarde, ahora se recorre a las 12 del día. Los jóvenes tienen un devocional el sábado, y recuerden, hay estudios bíblicos lunes, martes, también miércoles en la mañana, jueves, viernes. En la mañana está el hermano Ignacio con un estudio que se llama Conociendo a Jesús. En la tarde un servidor está con Primera Tesalonicenses, ya estamos a punto de terminar, y pues váyanse preparando para el estudio de Segunda Tesalonicenses. Entonces, esos son básicamente los anuncios. El próximo sábado, si Dios lo permite, estaré aquí en la iglesia desde las 6:30 de la tarde hasta las 9 de la noche. Si alguien quiere pasar a dejar su ofrenda, su diezmo, aquí estaré de 6:30 de la tarde a 9 de la noche, próximo sábado, si Dios lo permite. Y les diría a los niños que pueden bajar a su clase, pero no pueden bajar a su clase, están en su casa. Manténganse quietos con sus papás, no los hagan sufrir. Y pues vamos a buscar en sus Biblias el libro de Isaías, capítulo 40. Si ha seguido los últimos servicios en donde hemos estado estudiando conmigo el libro del capítulo 40 de Isaías, es un capítulo muy precioso. Espero que lo haya aprovechado. Estamos viendo por párrafos, lo he estado dividiendo por párrafos para no saturarnos, pero espero que les haya gustado. Es un capítulo que nos lleva a la meditación acerca de el Dios que tenemos. Vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 40, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 17 en esta tarde. Dice así, Isaías 40, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas.
¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a dirigir nuestra mirada a ti. Miramos muchas veces hacia nuestras circunstancias, nuestras capacidades, nuestros recursos. Y cuando hacemos eso, seguramente nos encaminamos a la angustia, a la ansiedad, al temor, a la inseguridad. Pero si miramos a ti, entenderemos que no depende de nosotros. Si miramos a ti, entendemos que tú eres el soberano, poderoso, dueño de este universo, que nada se te escapa de tus manos, que nada escapa de tu control, que eres más sabio que nosotros, que definitivamente tus recursos son los que no se agotan, tu palabra la que siempre se cumple. Ayúdanos a mirar en ti y a encontrar consuelo en ti, a encontrar ánimo, fortaleza, a encontrar en ti todo lo que necesitamos para continuar en medio de la pandemia, en medio de todas estas circunstancias. Que aún en medio de las peores circunstancias miremos a ti y encontremos en ti todo lo que necesitamos para salir adelante, para caminar a tu lado. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que tú nos das. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos visto este pasaje que fue escrito poco después de la destrucción del reino del norte de Israel por mano de los asirios. Vimos cómo los asirios llegaron inclusive a las puertas de Jerusalén y los pusieron en tal punto que quedó demostrado que los recursos de Israel, los recursos de Judá, los recursos del rey, los recursos de Egipto, no los podían defender de la mano de los asirios. Era Dios el que los defendía. Después vienen los anuncios de la deportación a Babilonia, de que la nación se iba a ser transportada a Babilonia, pero que algún día Dios la iba a regresar al terminar la disciplina. Y este capítulo, escrito en tiempos difíciles y anunciando tiempos más difíciles, es una invitación a mirar a Dios, pues solamente en Dios se halla consuelo. Solamente en Dios, solamente Dios tiene sus tiempos y sus tiempos son perfectos. Es una invitación a enderezar nuestro camino, a dejar de estar mirando en nosotros mismos, dejar de estar concentrados en nosotros y empezar a mirar a Dios. Es una invitación a recordar que todo lo que somos y todo lo que hacemos es como hierba, es como la flor del campo, y que lo único que permanece es la palabra de Dios. Es una invitación a llevar buenas nuevas y a recordar que el Señor es poderoso, pero que se presentará como un pastor que cuida de su rebaño. Y en estos tiempos de incertidumbre quiero que recuerde en esta tarde 2 cosas. Que Dios es sabio y que Él es todopoderoso. Comienza ahí en versículo 12 del capítulo 40 con una serie de preguntas retóricas, es decir, preguntas que se contestan ya por sí mismas,
¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Y la respuesta es nadie. Nadie podría medir las aguas de los océanos y ponerlos en su lugar fijo. Nadie tendría la capacidad de poder medir los lagos y ponerlos en su lugar fijo, las lagunas, los ríos. Con la palma de su mano, en un sentido figurado, el mar cupo en su mano, el Mediterráneo, el Océano Pacífico, el mar Caspio, las lagunas, Tequesquitengo, Xochimilco, todo cabía en su mano. Tenemos un Dios que pudo marcar los océanos, los ríos subterráneos y ponerlos en orden. Ese es nuestro Dios. Ese nuestro Dios es el que pudo poner los cielos con su palmo, medir los cielos con su palmo. Y cuando hablamos de los cielos, no nada más estamos hablando de los cielos que nos cubren. Recuerden que los judíos no tenían una palabra propia para universo. Así que cuando hablaban de cielos, hablaba del universo, donde están los planetas, donde está nuestro sol y los planetas y las estrellas, todas caben en la palma de la mano de nuestro Dios. Y Él las puso en orden. Puso el sol a la distancia, o la tierra a la distancia exacta del sol, los planetas. Puso las estrellas en su lugar, y ese es el Dios que tenemos. Un Dios tan sabio que puso el mar, que puso los ríos en su lugar, que puso las estrellas, el sol, la luna, en puntos específicos. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Nosotros, apenas unos días antes tuvimos un bonito viento que seguramente hizo enojar a más de una mamá o un hijo o un papá que se dedican ahora a barrer, porque pues todo se llenó de tierra. Y nuestras escobas se pusieron en marcha, algunos con aspiradoras, los más modernos, pero el resto con las escobas, y juntamos tierra, juntamos polvo. Pero era nada más el polvo de donde pudo pasar la escoba, porque seguramente algunos de nosotros decidimos no barrer en ciertas partes. Pero nuestro Dios es tan poderoso, es tan grande, que figuradamente podría juntar todo el polvo de la tierra con 3 dedos. Con todo el polvo. ¿Quién midió las aguas? Nuestro Dios. ¿Quién puede poner en 3 dedos todo el polvo de la tierra? Nuestro Dios. ¿Quién pesó los montes con balanza y con pesas los collados? En otras palabras, ¿quién podría pesar al Everest en una pesa? ¿Quién podría pesar, ya no nos vamos al Everest, el pico de Orizaba en una pesa? Ya no nos vamos más lejos. ¿Quién podría agarrar el Teposteco y ponerlo en una báscula? Solamente nuestro Dios. Nuestro Dios que tuvo la sabiduría de poner los montes en su lugar y darles su forma. Uno piensa, si uno mira el Teposteco y las montañitas que están ahí rumbo a Tlayacapan, y va a encontrar que tienen figuras interesantes, como si las hubieran tallado. Si uno va a Puebla, algunos ya se acordarán del cerrito que parece perrito. Los cerros, las montañas. Hacer montañas tan grandes como el Everest, hacer cadenas montañosas como los Alpes y ponerlas así bien bonito para que después nos admiremos de la belleza de esos montes. ¿Quién creó esas montañas y las puso en ese lugar? Dios. Todo eso lo pudo hacer Dios, y en su sabiduría los colocó a todos en su lugar, y por eso sigue preguntando: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole?
¿Quién puede, dice literal, en cierta manera dice, ¿quién puede medir el alcance del saber del Señor? Y la respuesta es nadie. Ni la persona más sabia, más inteligente, más preparada en este mundo puede tener el conocimiento, un poquito del conocimiento que Dios tiene. Nadie puede medir el alcance de la sabiduría de Dios. Nosotros a veces pues creamos algo pequeño, los menos habilidosos pues nos animamos a hacer una ranita de papel y ya pues nos podemos decir, soy suficientemente habilidoso para la papiroplexia. Pero hay otros que son, que hacen otras cosas más elaboradas, pero ni uno ni lo otro puede compararse al Dios sabio que creó este universo, que creó este mundo, que creó al hombre, que creó a los innumerables especies. Tenemos un Dios que nadie puede medir su alcance de su saber. Dice, ¿quién puede medir? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién puede servirle de consejero? Nadie. Y a veces pensamos en esto y pensando en esta palabra, ¿quién puede servirle de consejero? ¿Quién le puede aconsejar enseñándole? Y muchas veces pensamos que nosotros tenemos mejores ideas que Dios. Cuando queremos manejar nuestra vida, cuando queremos manejar con nuestras habilidades las circunstancias, cuando queremos tener bajo nuestro control lo que nos pasa alrededor, creemos que sabemos más que Dios, pero no es así. Nuestras ideas, nuestra forma de solucionar los problemas, nuestra capacidad para salir adelante en medio de nuestra crisis es muy limitada. Espero que a lo largo de estos casi 2 meses, y vamos a hacer probablemente hasta 3 meses, haya aprendido algo muy bueno. Las ideas de Dios, la sabiduría de Dios es superior a la nuestra. Espero que haya aprendido que cuando usted y yo tratamos de solucionar las cosas, nos angustiamos y nos asustamos. Que solo es Dios el que da la mejor solución. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? Cuando estaba Dios haciendo este mundo y colocándole no una esfera perfecta, sino achatada en los polos, cuando Él estaba haciendo eso, ¿quién llegó y le dijo, ¿por qué no lo haces de esta forma? Yo hice Marte de esta forma y podrías hacerlo así. Cuando se empezó a hacer el cañón del Colorado, ¿quién llegó a decirle, ¿por qué no haces el cañón de esta forma? A mí me quedó bonito del otro lado. Nadie. Nuestro Dios solo hizo este universo. Nuestro Dios solo trazó los continentes. Nuestro Dios solo puso los océanos. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? Nadie le podría enseñar cómo hacer las cosas bien. De hecho, Él es el único que hace las cosas más que bien, perfectas. Nosotros tratamos de hacer las cosas bien, pero el que realmente hace las cosas perfectas, sin error, es Dios, y nadie le enseñó a hacerlo. Estaba en su naturaleza. Dice al final de las preguntas, ¿o le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Nadie le impartió a Dios el conocimiento para crear todo. Nadie le dijo a Dios por dónde ir para tomar las mejores decisiones. Él tomó las mejores decisiones, Él creó todo esto y Él lo hizo bien. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios autosuficiente, sabio en sí mismo,
que fue capaz de construir todo este universo que ahora vemos, que fue capaz de construir todo este mundo que ahora vemos, que fue capaz de crear toda la belleza que hay en nuestro país que ahora vemos, que nos creó a nosotros. Ese es nuestro Dios. Siglos más tarde, el apóstol Pablo va a usar este pasaje. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. 1 Corintios 2, 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo usa este pasaje para decirnos que entender el Evangelio, que entender la vida cristiana no es cuestión de sabiduría humana. Porque antes dice versículo 14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entender el Evangelio, entender la vida cristiana no es cuestión de sabiduría humana porque el hombre común no puede. Pero nosotros tenemos en nuestro corazón a quien diseñó todo, incluyendo el Evangelio, incluyendo la vida cristiana. No es cuestión de tratar de hacer lo que es mejor para Dios. Es cuestión de conocer a nuestro Dios, de dejar a Cristo vivir en nuestra vida. No es cuestión de tratar de ver cómo sobrellevar la pandemia, cómo sobrellevar la cuarentena. Es cuestión de dejar a Cristo vivir en nuestra vida, porque el que diseñó todo este universo, el que diseñó este mundo, está en nuestro corazón. Romanos capítulo 11, versículo 34. Romanos 11, 34 dice desde el 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo ahora usa el mismo pasaje que usó de Isaías, hablando de la restauración de Israel, para decirnos que la forma en que hace Dios las cosas es sabia. Y aunque a veces no lo entendemos, debemos tener la seguridad de que Dios sabe muchísimo más el por qué hace las cosas y cómo hace las cosas. Así que, hermano, a los judíos que regresaron del exilio en el pasado, este pasaje les recuerda que Dios diseñó el universo, que el Dios diseñador del universo era el Dios de ellos, que no hubo ningún error en ninguna de las cosas que les pasaron, que Él sabía lo que era mejor para ellos y que ellos solamente debían descansar en que Dios es sabio. A los israelitas que van a regresar de la dispersión en el futuro cuando venga Cristo, les recordará Dios que el diseñador del universo será el Dios de ellos. Que todas las cosas que les pasarán en el futuro antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en todas esas cosas no habrá error, en ninguna de esas cosas. Que Él sabrá lo que será mejor para ellos y que ellos solamente deberán descansar en que Dios siempre ha sido y será sabio. A nosotros, su pueblo hoy, que estamos pasando por tiempos difíciles, nos recuerda este pasaje que el Dios que diseñó el universo es nuestro Dios. En verdad Él no comete errores y no hay error en ninguna de las cosas que nos han acontecido.
Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y aunque es difícil, si usted mira hacia sí mismo, hacia sus recursos, hacia sus habilidades y capacidades, hacia sus circunstancias, va a entrar en pánico. Este pasaje de Isaías está diseñado para que usted mire, ponga su mirada en Dios, que en primer lugar es sabio. Y como es sabio, Él sabe mejor. Él sabe lo que es mejor para nosotros. En segundo lugar, el pasaje de Isaías que estábamos viendo nos recuerda el poder de Dios. Versículo 15 de Isaías 40. Isaías 40, versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Para quien creó el universo, las naciones creadas por el hombre son como una simple gotita de agua que se cae del cubo, que se cae de una cubeta. Piense en una cubeta y cuando usted levanta la cubeta se cae una gota. La cubeta sigue teniendo agua. Simplemente se cayó la gota de agua y no hubo ninguna diferencia. El cubo sigue lleno. Alguno dirá, pero ya le falta esa gota. Pero en realidad esa gota no creó gran diferencia para lo que usted iba a usar esa cubeta. Así son las naciones. Y hay que recordar, fue el hombre el que creó las naciones. Se puso a dividir los países, a poner fronteras, a poner naciones más grandes que otras. Y esas grandes creaciones del hombre son como gotitas de agua, como una gota de agua, todas en su conjunto, frente al Dios que creó el universo. Así de poderoso es nuestro Dios. Dice todavía, aquí las naciones le son como la gota que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Como menudo polvo, pesando el universo en una báscula, pesando las naciones en una báscula, las naciones son como polvo. El universo es un objeto, vamos a pensar, un queso rallado. Usted pone su queso rallado en la báscula, los que tienen algún negocio saben, ahí está el kilo de queso. Y se cae una tirita del queso, una de esas tiritas del queso rallado, una. Se cae de la báscula. De todas maneras no hay gran diferencia, en realidad ni siquiera hay diferencia en ese kilo de queso que está encima de la báscula con el pedacito de queso que se cayó. Pesando al universo, las grandes naciones de nuestro mundo son como polvo, como menudo polvo, como ese fino polvo, como las cenizas del Popocatépetl cuando nos cae, que se ve así bien finito, que a veces ni nos damos cuenta que está ahí hasta que ya vemos los carros sucios, pero no notamos cuando está cayendo a veces. Bueno, no es como todo ese polvo, sino como una briznita de ese polvo. Así son las naciones. Dice todavía, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Australia, Groenlandia, Inglaterra, las Islas Galápagos, las Islas Revillagigedo. Él simplemente podría hacerlas desaparecer como polvo. ¿Se acuerdan de los 2 tsunamis, 3 ya, desde el 2004? El más desastroso, el de Indonesia. En unos instantes la isla se movió. El de Japón, en unos instantes, aún sus diques grandotes que construían para que el agua no se pasara en caso de un tsunami, ni siquiera sirvieron. Las islas pueden desaparecer como polvo.
así de poderoso es nuestro Dios. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Ni el más grande bosque que los israelitas tenían a la mano, como es el bosque del Líbano en aquel entonces, ni todos los animales que había en el bosque del Líbano alcanzarían para un sacrificio digno de nuestro Dios. Porque solo Cristo es el sacrificio perfecto. En todo esto espero que esté pensando en que lo que nosotros podemos hacer para Dios, o lo que nosotros podemos hacer para poder salir de nuestras circunstancias, es nada comparado con el poder de Dios. Y a veces hasta podemos pensar que todo lo que hacemos, que en hacer cosas, y no digo que no se porte bien, pero sí a veces nos concentramos en pensar que hay que hacer cosas para que Dios nos saque de estas circunstancias. No es así. Quiere Dios que nos reflejemos o que recordemos que el único sacrificio perfecto es el de Cristo. Que confiemos en el poder de Dios. Dice, como nada son todas las naciones delante de Él. Ante la presencia de Dios, todas las naciones no se pueden comparar ni juntas con la potencia de nuestro Dios. Ni China, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Irán, ni México se pueden comparar todas juntas con la potencia de nuestro Dios. Mucho menos nosotros individualmente. Y en su comparación, dice al final, serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. No tienen valor alguno. Y no en el sentido de que Dios no ame a las gentes que viven en las naciones, sino en el sentido de que Él es, comparado con las naciones, más poderoso que ellas. Ahora están en la carrera por la vacuna para la nueva enfermedad. Y obviamente sabemos, el que obtenga la vacuna primero, ese tiene el poder, entre comillas. Y a lo mejor estamos pensando y esperanzados en que va a haber una vacuna y olvidamos poner la mirada en nuestro Dios, con vacuna o sin ella. Es el poder de Dios el que nos sostiene. Este pasaje está diseñado para que deje de pensar que usted sabe más que Dios. Este pasaje está diseñado para recordarnos que dejemos de pensar que podemos más que Dios y para que humildemente nos acojamos a su sabiduría y a su poder. A los judíos que regresaron del exilio de Babilonia, con este pasaje Dios les recordó que las naciones que los deportaron, que las naciones que se opusieron al retorno, no pudieron resistir al poder de Dios, porque Dios es poderoso. A los israelitas que regresarán de la dispersión cuando Cristo venga, Dios les tendrá que recordar que el anticristo y todas las naciones que lo van a apoyar no podrán resistir al poder de Dios, porque Dios verdaderamente es poderoso. A nosotros, su pueblo hoy, Dios nos recuerda que nada puede resistir al poder de Dios. Ni las naciones más poderosas, nada puede resistir al poder de Dios, porque Dios verdaderamente es muy, muy poderoso. Los judíos del pasado pudieron haber pensado mucho en las cosas que les pasaron, en todo el sufrimiento que vivieron. Pudieron pensar en su inmediato futuro de lo que les acontecería, pero debieron descansar en que Dios es sabio y poderoso. Y todo lo que Él hace es perfecto. Él sabe lo que es mejor para ellos, sabía lo que es mejor para ellos. Y Él accionó su poder para cumplir su voluntad.
Los israelitas del futuro pensarán mucho en las cosas que les pasarán, todo el sufrimiento que vivirán, y podrán tener temor de si van a alcanzar a ver el final de lo que les estará pasando, pero deberán descansar en que tendrán un Dios sabio y poderoso. A nosotros, su pueblo hoy, miramos las cosas que nos han ido pasando, el sufrimiento, la preocupación. Podemos tener temor con respecto a nuestro futuro, pero si usted se mira a sí mismo, si usted se concentra en su incapacidad intelectual y en su poder, se va a angustiar, se va a llenar de ansiedad. Porque este pasaje fue diseñado para que nos acordemos. Nosotros no somos nada sabios y el poder no está en nuestras manos. Dirija la mirada al Dios sabio y poderoso y humildemente ríndase a Él. Vamos a orar. Señor y Dios, le damos gracias en esta noche porque eres nuestro Dios. De muchas maneras, a lo largo de toda esta larga ya jornada de cuarentena, muchas veces quitamos la mirada de ti y nos ponemos a mirar en nuestra sabiduría para solucionar los problemas, en nuestro poder y capacidad para poder atender nuestras circunstancias. Y lo único que hemos producido es daño, angustia, dolor, miedo. Ayúdanos, Señor, a volver en sí, a refugiarnos en el hecho de que tú eres infinitamente más sabio que nosotros y tú eres infinitamente más poderoso que nosotros. Nosotros somos necios, nosotros somos débiles. Ayúdanos a tenerlo siempre presente. Que nosotros somos eso, necios y débiles, pero que tenemos a un Dios sabio y poderoso. Ayúdanos a depositar todas nuestras cargas, todas nuestras angustias, todas nuestras decisiones, llevarlas a tus pies, todas nuestras inseguridades. No sabemos cómo será el retorno de esta pandemia, no sabemos cómo se desarrollarán las cosas, cuándo comenzarán los semáforos a cambiar de color en nuestro entorno. Pero lo que sí sabemos es que tú sabes lo que es mejor para nosotros y tú tienes el poder para sostenernos en medio de nuestras circunstancias. Señor, ayúdanos a dejarte el control, porque cuando lo tomamos decisiones necias y en realidad nunca podemos llegar a controlar ni un poquito de lo que pasa a nuestro alrededor. Danos consuelo en que tú eres sabio y poderoso. Ayúdanos a preparar, a enderezar nuestro camino para mirar a ti y dejar de mirarnos a nosotros mismos y dejar de tener en nosotros mismos el centro y pasar a dejar que tú seas nuestro centro. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Cuídanos en esta semana que viene. Gracias, Señor, por darnos un mes más de vida. Ha sido un mes difícil, pero gracias, Señor, porque en ti encontramos consuelo, en ti encontramos buenas noticias siempre, en ti encontramos al que tiene una palabra que verdaderamente es firme y que no cambia. Ahora, Señor, ayúdanos, Señor, a confiar en ti y que este próximo mes, si tú nos das vida, podamos, Señor, confiar en tu sabiduría y en tu poder y dejar que dejar que Cristo viva en nuestras vidas. Gracias, Señor, te doy por todo lo que tú has hecho por nosotros, pero especialmente por quién eres para nosotros. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, que Dios les bendiga. Nos miramos el próximo miércoles en el servicio de media semana. Si alguien tiene una petición de oración, hágala llegar antes del martes, lunes y a lo largo quizás de la mañana o media tarde del martes, para poderlas incluir en las peticiones de oración de la semana. Puede hacerlas llegar a un servidor en WhatsApp o o con el hermano Ignacio, pero le invitamos a dejar peticiones si hay alguna petición que necesitamos orar. Dios les bendiga grandemente y hasta luego.